Buenos días, otra vez vamos a ver ahora sí el pasado, a seguir en el pasado continuo. Entonces vamos a recordar rápidamente que el past continuous, pasado continuo, básicamente son dos cosas, donde esté la palabra was, were, ¿cierto? Y la palabra, donde esté la terminación ing en los verbos. Por ejemplo, durmiendo, sleeping. ¿Cierto? Esta terminación es lo que hace. Entonces, un ejemplo sería she was, porque estamos hablando en pasado, she was sleeping. She was sleeping in her house. Entonces, ahí estamos afirmando que ella está durmiendo en su casa. ¿Cierto? Hay que tener en cuenta otra cosa que es importante, entender que la palabra was y were es un signo de pregunta, es decir, nos sirve para hacer preguntas. Entonces, si yo quiero formar esta frase en pregunta, lo único que tengo que hacer es colocar primero el was. Entonces yo coloco was she sleeping. Recuerde que está la terminación endo. Estuvo ella durmiendo en su casa, y ahí formó la pregunta. Entonces entendamos que was también es un signo de pregunta que nos sirve para construir la pregunta que yo quiera. Puede ser en singular o en plural. Ahora vamos a hablar de plural. Recuerde que was es una sola cosa y were es varias cosas. Entonces, por ejemplo, they were studying. They were studying in the school. ¿Cierto? Entonces ahí diría ellos estaban y la terminación ando, estudiando en el colegio. Recuerde que deben de haber dos conceptos. Este que está el was, el were y el ing para que sea pasado continuo. Por eso es pasado continuo. Si yo quiero pregunta, entonces lo más fácil es colocar el were y ya queda de pregunta. Entonces, were they studying in the school? Bueno, así como habíamos dicho que hay formas de contestar la pregunta were they studying in the school, yo puedo decir yes, pero ese yes sería muy informal. Entonces, para que quede muy educado, uno debe colocar, digamos, completo, decir sí, señor, o no, señor, o como uno quiera expresar, o depende de la persona que uno esté hablando. Entonces, were they studying in the school? Yes, they were. Cuando yo digo yes, they were, uso tres palabras para decir un sí educado. O no, they weren't. ¿Listo? Entonces, esas serían las formas de expresar un no educado. Insisto, uno podría decir yes y uno podría decir un no, pero eso sería muy informal, o sea, como para amigos. Pero en términos generales, uno utiliza tres palabras para decir muy educado, muy formal. Eso por el verbo to be. El verbo to be en pasado continuo. ¿Listo? Ahora vamos a mirar la misma pregunta que tenemos aquí con el was y el were. Vamos a dejar aquí la pregunta, solo vamos a dejar la pregunta en inglés, vamos a dejar solo la pregunta acá. Y sabemos que es una pregunta porque tenemos el were, ¿cierto? Were they studying in the school? Ahora, a esa pregunta yo le puedo agregar otros W preguntas. Por ejemplo, ¿por qué estaban ellos estudiando en el colegio? ¿Dónde estaban ellos estudiando? ¿Cómo estaban ellos estudiando? ¿Cuándo estaban ellos estudiando? ¿Y qué estaban estudiando? Entonces, noten que hago una pregunta
y a esa pregunta le agrego un W preguntas. ¿Listo? Entonces vamos a quedar. Les recuerdo que ustedes tienen que terminar los ejercicios de las páginas 32, 35 y 38. Para terminar, nos queda faltando el pasado simple. Pero el pasado simple los voy a enviar por otra clase que ya tengo, que es de grado séptimo, pero que es el mismo concepto de pasado simple, que es sabernos verbos regulares e irregulares y hacer preguntas con el tilde. ¿Listo? Entonces así quedamos. Espero que completen esas páginas y les tomen fotos. ¿Listo? Chao, chao. Bye, bye.